Bien, hemos escuchado al presidente de la República, Pedro Castillo, que ha dicho que va a evaluar, va a revisar los contratos de los peajes, y también durante toda la mañana y el día de ayer estábamos al tanto de lo que viene ocurriendo en Ucrania. Todo este tema de los peajes, todo este tema también internacional del conflicto en Ucrania, ¿cómo repercute en la economía del Perú? Y eso es lo que vamos a conversar justamente con el economista Alejandro Indacochea. Muy buenos días, señor Indacochea. Buenos días, muchas gracias por la invitación al canal. Un gusto estar con ustedes. Vamos primero en el plano nacional. El presidente acaba de decir que va a revisar estos contratos de los peajes. ¿Qué implicancias trae consigo esto? Mire, hay que explicarle al presidente y al alcalde de Puente de Piedra que en estos peajes evidentemente hay indicios de corrupción y tiene un curso legal que seguir. Está de por medio para llegar al CIADE. Si hay una intervención política, simple y llanamente le dan la excusa ideal para que el proceso sea viciado y tengamos que pagar una suma millonaria ante el CIADE. Perdamos la opción, digamos, esto está en justicia internacional. No puede haber una intervención política. Sí se tiene que hacer una investigación seria, porque evidentemente Rutas de Lima, la compañía francesa, cuando adquirió el peaje, la concesión, uno compra los activos y pasivos. Y sabían ellos muy bien que había problemas de corrupción con Odebrecht en Brasil. Pero desde acá va mi invocación. Esto nos va a costar demasiado si es que hay una intervención política de parte del presidente. El presidente de la República no debería meterse en el tema de los peajes y de estos contratos. Le daría la salida ideal a los concesionarios. ¿Por qué? Porque daría la imagen internacional, viciaría el proceso, dándole un sesgo político. Y eso es lo que no se debe hacer. Esto tiene un curso legal. Hay organismos, hay que explicarle al presidente que hay organismos internacionales, hay justicia internacional, que eso es lo que él no entiende, ¿no? Bien, bueno, entonces que los asesores indiquen bien al presidente para que no vaya a tomar acciones que luego va a perjudicar al país y va a perjudicar a todos aquellos que se están viendo perjudicados, valga la redundancia, con esta alza de los peajes. Vamos ahora con el tema internacional, con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué consecuencias puede traer para la economía peruana? Previamente me quisiera señalar lo siguiente. Más que la invocación que hace el presidente a la solución de un conflicto, que esto no es un conflicto, dada la tradición democrática del país, esperamos que el presidente Castillo y la Cancillería se pronuncien claramente en contra de la invasión a Ucrania y no avalen con un silencio cómplice a Rusia. Tiene que haber un pronunciamiento, como lo está haciendo, digamos, el mundo democrático. Los países occidentales en el mundo están dando una posición bien clara y concreta. Esto no es simplemente un conflicto. Esto ha sido una invasión que ha generado una reacción a nivel mundial. Entonces, esperamos una respuesta de la Cancillería y directa del presidente, más que invocaciones pretorianas a una paz que no tiene sentido en este momento, en el cual se ha invadido Kiev, la capital de Ucrania, ¿no? Bueno, entonces esperemos entonces el pronunciamiento de Cancillería, y también ha dicho el presidente que va a mandar aviones para rescatar a nuestros compatriotas que se encuentran en Ucrania. Estos aviones seguramente tendrán que entrar a Polonia o a otro lado porque los aeropuertos en Ucrania están cerrados. Bueno, lástima que el presidente no vea televisión, porque si el presidente prendiera hoy día los canales internacionales, se daría cuenta el riesgo que significaría enviar un avión peruano aquí a la capital de Ucrania, ¿no? Ahora, concretamente en el tema económico, ayer ha sido un jueves negro, nadie gana evidentemente con una guerra. ¿Qué ha pasado? Inmediatamente ha habido un refugio en el dólar y en el oro. Esto se llama en la jerga económica el vuelo a la calidad, flight to quality, donde el dinero busca un refugio, busca refugiarse, entonces pasa a refugiarse adquiriendo dólares, sale el capital de otros lugares y se compra también el oro. Eso explica, digamos, la suba momentánea en el dólar y el repunte en el oro. ¿Qué significa para nosotros? Directamente esta guerra va a tener una implicancia en el aumento del precio del petróleo y en el aumento de cereales y en el trigo. Evidentemente el combustible impacta directamente sobre el aumento de precios de los bienes y servicios de toda la economía, siendo nosotros un país importador de petróleo, ¿no?
¿Qué otros productos importa Perú de Rusia? Bueno, el petróleo ya superó los $100 del barril en el mercado internacional, ¿no? Y evidentemente esto nos va a generar todo un problema adicional, porque la pregunta que tenemos que hacernos es qué bien o qué servicio no depende directa o indirectamente del combustible. Y el transporte, estamos sabiendo que la generación de energía eléctrica, evidentemente allá va a haber un efecto inflacionario. Y por otro lado, el trigo es importado. El trigo va a tener un impacto directo en el pan, pastas de por medio, porque Ucrania es un abastecedor importante en el mercado internacional. Ahora, ¿es posible que con esta situación va a aumentar el precio de todos los productos de primera necesidad aquí en el Perú? Va a haber un efecto de arrastre inflacionario a nivel mundial también. Acá tenemos que pasar a una etapa diferente. El panorama es otro. Haría una invocación al gobierno. Basta de buscar culpables. Basta de confrontar a la población. Necesitamos prudencia, cautela en las finanzas públicas. Necesitamos un plan para afrontar esta nueva etapa de crisis que vive la economía mundial y que nos va a afectar a nosotros. No ganamos nada buscando culpables o echando culpables ahora al capitalismo internacional, como él lo señala. Simple y llanamente tenemos que afrontar una realidad que es diferente. Yo pediría prudencia, cautela en las finanzas públicas. Ahora, el dólar ha llegado a estar por arriba de los 4 soles y ha tenido una baja en las últimas semanas, está alrededor de 3.78, 3.80. Con esta crisis de Ucrania, ¿se va a disparar nuevamente el dólar? ¿Qué debería hacer desde el Ministerio de Economía aquí en el Perú para poder controlar toda esta situación? Más que controlar, porque hoy día el mundo vive, digamos, efectos globales. Esta es una crisis que ha impactado, ninguna economía ha escapado a los efectos de este jueves negro que se ha vivido el día de ayer. Lo que tenemos que hacer es ser muy cautos, muy prudentes en el manejo de las finanzas públicas, dar señales de confianza, no de confrontación, nada de nacionalizaciones, estatizaciones, nada de cambio de constitución. ¿Por qué? Porque hoy día los inversores están sumamente cautelosos, están prácticamente en retirada de muchas economías. Y tenemos que ver en este nuevo contexto cómo hacemos para que la economía, digamos, recupere ese dinamismo. No podemos vivir con gasto público eternamente, no podemos vivir con bonos, no podemos vivir con deuda pública permanentemente, no podemos vivir quemando las reservas, el sacrificio que nos costó durante más de 20 años hacerlo en el país. Tenemos que entrar a afrontar una realidad que es diferente. Tenemos que dar confianza, credibilidad, atraer inversión para que haya crecimiento y así generar empleo y mejorar el ingreso del pueblo al que tanto se refiere el presidente Castillo. Ahora, volviendo al tema de lo que usted dice, que falta la respuesta y el pronunciamiento de Cancillería, va a depender mucho de cómo se trate este tema para tener alianzas y poder tener el apoyo, porque, por ejemplo, en Venezuela el presidente acaba de dar el apoyo a Rusia, el presidente de Ucrania acaba de decir que no tiene el apoyo y que están solos. Entonces va a depender mucho de cuál va a ser el pronunciamiento de Cancillería y cómo podría afectar la economía si este pronunciamiento no es el adecuado. Los únicos que han dado pronunciamientos indefinidos, no claros, han sido el señor Maduro y el señor Castillo, si usted revisa la prensa internacional. Chile, el resto de países han tenido un planteamiento y un pronunciamiento concreto de la Cancillería. Hay que explicarle al señor Castillo que esto no se soluciona con invocaciones a la paz y que no es un conflicto. Esto es algo mucho más serio, mucho más complicado y requiere un pronunciamiento claro de la Cancillería y del presidente en representación de un país que es democrático. Bien, de aquí en las siguientes semanas, en los siguientes 30 días, ¿cuál va a ser la repercusión de esta invasión de Rusia a Ucrania aquí en el Perú a nivel económico? ¿Se puede enumerar para que la gente entienda y qué podemos hacer? Bueno, a nivel económico, el primer efecto se va a dar a nivel del precio del combustible, sin duda. Con el aumento del precio del petróleo arriba de $100 el barril y siendo importadores de petróleo, va a haber un aumento directo en el precio del combustible. Esto implica reajuste en precio de tarifas, implica en el costo del transporte. El transporte es un componente importante en muchos de los insumos, en muchos de los alimentos.
Entonces va a haber un efecto de arrastre por ese lado. Y en lo que se refiere al aumento del trigo, es directamente un componente para lo que es el pan, ¿no? En el alimento diario, ¿no? De las familias. Entonces, yo lo que invoco nuevamente es que tenemos que replantear lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Hay un contexto mundial que cambió el día de ayer. ¿Los fondos de pensiones se verán perjudicados? Bueno, sin duda. Ayer ha sido un jueves negro para las bolsas de valores en el mundo, ¿no? Si usted revisa la bolsa de valores del IME, evidentemente ha habido un efecto directo, Wall Street, los mercados internacionales. Hay interrogantes sobre lo que significa el embargo de las cuentas al gobierno ruso, dejarlo fuera del sistema bancario, del sistema financiero. China está haciendo una invocación, ¿no? Está participando para mantener en algo el equilibrio, ¿no? Pero hay que explicarle al presidente nuevamente que esto no es simplemente un conflicto y no requerimos invocaciones pretorianas. Requerimos un pronunciamiento serio porque hay un problema, digamos, evidentemente a nivel global, a nivel mundial que nos involucra. Bien, muchas gracias, señor Indacochea, por darnos tiempo para esta entrevista. Siga informándose aquí en Canal N y tenga muy buen fin de semana. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Canal N.